Hola a todos y bienvenidos a La Tormenta. En el vídeo de hoy vamos a ver el análisis del mercado tradicional, destacando el S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, oro y el índice del dólar. Y vamos a ver cómo se ha comportado el mercado durante la pasada semana y cuáles son las proyecciones que podemos hacer para la semana que viene. En primer lugar, vamos a ver cómo está el índice de miedo y avaricia de la CNN, que como comprobamos está en un nivel 57. Y eso tiene mucha relación con el comportamiento que ha tenido durante la pasada semana el gráfico del S&P 500. Como se puede observar, durante la pasada semana hubo una caída del precio desde valores aproximadamente de los 4.150 hasta los 3.960 que está actualmente, con algún mechazo por la parte baja por debajo de 3.950. Prácticamente hablaríamos de un 4%, casi 4,5%. Pese a que el precio no se ha frenado en la zona que habíamos delimitado, más o menos está cerca y está todavía dentro del canal. Este canal es muy interesante hablar de él porque es un canal muy claro. Eso lo convierte en un arma de doble filo. Por un lado, tenemos una gran convicción de que si el canal se respeta, el precio volverá a tirar al alza e intentará ir a nuevos máximos relativos buscando el valor de 4.250 o 4.300 puntos, que sería, como vemos aquí, el último máximo anterior. Sin embargo, cuando hay un canal tan claro como el que se observa en el gráfico del S&P 500, eso quiere decir que todo el mundo es consciente de la importancia que tiene este canal. Por lo tanto, los toros pueden empujar al alza, pero los osos también van a tener muy claro dónde pueden hacer daño. Así que es una situación relativamente interesante, pero que hay que tener bastante cuidado por la gran exposición que representa este canal. Este hecho es tan evidente que incluso en algunos canales de noticias de Estados Unidos lo han dibujado, haciéndolo más público todavía. Por lo tanto, no hay que dejar de lado este dato y habría que tenerlo bastante en cuenta. Sin embargo, dicho todo eso y exponiendo la prudencia necesaria que hay que tener siempre en el mercado financiero y especialmente con estos escenarios, pues hay que destacar que el patrón que tiene actualmente en gráfico diario el S&P 500 es muy alcista. Si se respeta esta línea de tendencia, como decimos, estaríamos hablando de que el wave trend está casi en menos 30 aproximadamente, el ZVWAP está por su parte baja y el estocástico también está por su parte baja. Sin embargo, el activo, el S&P 500, está sobre sus medias, con lo cual estaríamos sumando muchos puntos a las probabilidades de que el precio tuviera un comportamiento alcista. Como siempre, en estos casos el stop loss es indispensable, pero en pocas ocasiones tenemos patrones tan claros alcistas. Siempre puede salir mal, pero si desde luego hay algún momento de arriesgarse es cuando identificamos diferentes patrones con estas características, como por ejemplo, tal como se observa aquí, esta situación es muy parecida. El precio se pasa una semana aproximadamente, serían desde el 16 de diciembre hasta el 6 de enero, o incluso 2 semanas, haciendo un rango, agotando a los inversores, de forma que los haga dudar, que la gente no sepa qué es lo que va a hacer el precio, y posteriormente se dispara al alza sin dar opción de volver a entrar hasta este punto. Como se puede observar, el comportamiento de los indicadores técnicos era muy parecido al que podemos encontrar en la actualidad. Del mismo modo, en esta zona se puede observar un patrón bastante parecido. Recordemos que estamos en gráfico diario, por lo tanto hay que tener paciencia, ya que las proyecciones que se realizan en gráfico diario tienden a cumplirse aproximadamente entre 10 y 20 días. Y las tendencias pueden durar perfectamente un mes. Aquí se observa un inicio de tendencia en octubre de 2022, va a la parte alta del canal, respeta la parte baja del canal manteniendo tendencia, haciendo un mínimo superior al mínimo anterior, y actualmente estamos en ese punto crítico en el que si vuelve a tirar para arriba, como decimos, podría ir a buscar los 4.300 puntos. Si te está gustando el vídeo, dale a like y suscríbete para no perderte ningún contenido de Tormenta Cripto. En el caso del Nasdaq la situación es parecida. Ha ido a la zona que teníamos marcada durante toda la semana pasada, ha estado cayendo y actualmente está haciendo un rango o consolidando
sobre la zona de los 11.960 puntos aproximadamente. Y se puede decir prácticamente lo mismo. Si mantiene esta zona, el comportamiento que puede tener puede ser muy alcista. No hay que olvidar que, aunque el índice de miedo a avaricia está en una zona casi neutra, los datos macroeconómicos generales de las últimas semanas no son nada halagüeños. Por lo tanto, las subidas que pudieran tener estos índices hay que tomarlas con pinzas y con mucho cuidado, porque el riesgo de recesión es muy real y cada día más. Los últimos datos de inflación, por ejemplo de España, han sido peores de lo esperado e incluso no solo hay una frenada en el descenso de la inflación, sino que se ha incrementado en los últimos 3 datos esperados. Si sumamos a esto que probablemente el Banco Central Europeo durante esta semana eleve los tipos de interés al 3,5% y que el último discurso de Christine Lagarde fue bastante hawkish, podríamos esperar una situación tensa para los próximos meses, por lo que todas las subidas que pudiéramos esperar en el S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, DAX o Eurostoxx 50 tendrían que ser subidas muy protegidas, porque ya el riesgo de caídas cada vez podría ser mayor. Eso siempre y cuando se mantengan estas zonas y no se desplome el precio. Pero la expectativa, teniendo en cuenta indicadores técnicos, es alcista. No se puede decir de otra manera. Por lo que respecta al Dow Jones, hay que recordar que, a diferencia del Nasdaq, que tuvo un comportamiento muy bueno a finales de año y principios de enero de 2023, el Dow Jones lo había hecho mucho mejor anteriormente, pero desde diciembre, como se observa aquí, se fue a buscar una resistencia que tiene aproximadamente sobre los 34.370 puntos, aproximadamente, y no la ha conseguido vencer. Con lo cual el precio volvió a caer, y así lleva ya unos cuantos días. Actualmente está en una zona crítica y tiene un patrón semejante al del S&P 500 y el Nasdaq. Hay que tener claro que si pierde esta zona, las expectativas de caída son muy altas, pero al igual que los otros índices nombrados, el patrón técnico nos dice que el precio tiene muchas más posibilidades de ir al alza que a la baja. Por lo tanto, este escenario lo marcamos como improbable. En relación al índice del dólar, que es el que está marcando la pauta para hacer que los índices bajen o que las divisas suban, ya que este está formado por una cesta de divisas, como podemos observar, ha tenido el rebote en las últimas semanas que esperábamos desde hacía tiempo, desde la zona marcada, y actualmente se está dando con la media de 100 sesiones, que coincide, como se observa, con más o menos la mitad del canal bajista que tiene, y el perfil a nivel técnico es de agotamiento. Es decir, que la probabilidad más alta es que durante los próximos días el índice del dólar consolide por esta zona, pero inicie un movimiento bajista a favor de su tendencia bajista que tiene. Si esto ocurriera, que es lo que se espera, se podría dar simultáneamente ese movimiento alcista del S&P 500, del Nasdaq y del Dow Jones. Y de igual manera, si este movimiento se cumple, como decimos, las divisas que se operan contra el dólar, por ejemplo, eurodólar o la libra esterlina, tendrían que tener un comportamiento alcista. Tal como se observa aquí, el euro ha hecho prácticamente lo contrario al índice del dólar. Se desplaza hacia abajo desde el día 31 de enero aproximadamente, todo el mes de febrero bajando, llega a la media, marca un patrón técnico interesante y actualmente está ya desplegando la primera vela alcista. Desde mi punto de vista, esto es un movimiento claramente alcista, siempre y cuando se cumpla la proyección que hemos marcado para el dólar. Pero si lo hiciera, iría a buscar como mínimo la zona del 1.10, que es donde tiene la resistencia, y ahí ya veríamos cómo se comporta. En relación a la libra esterlina, ha tenido un comportamiento bastante más discreto que el euro, puesto que de forma parecida al Dow Jones ha ido encontrando una resistencia, marcó un doble techo y después de ese doble techo se ha mantenido por la zona del 1,19 dólares. Es posible que si cayera el dólar
tuviera un comportamiento alcista de forma similar a la del euro. Pero las expectativas que tengo para la libra son bastante más discretas y suaves, por lo tanto no esperaría que fuera ni siquiera a superar esa barrera del 1,24 donde tenía la resistencia. Por lo que respecta a las commodities, en el caso del oro, el comportamiento que se espera también es muy parecido. Es muy interesante esta semana el análisis porque actualmente tenemos posibles zonas de entrada, por lo menos con mi estrategia. Tenemos el patrón con un estocástico por la parte baja, el wave trend por la parte baja y el ZVWAP que ya está incorporándose y está ya subiendo por el punto -1. Y al mismo tiempo un precio que está en la zona de las medias por encima del soporte que habíamos marcado e iniciando las primeras velas alcistas. Con lo cual el oro en gráfico diario, la expectativa que tengo para él es de alcista, buscando la zona de los 1950 donde había quedado el movimiento anterior. Y con esto ya es mucho por hoy. Si quieres que veamos algún activo en particular, acciones del mercado americano o europeas que te interesen, déjamelo en los comentarios y analizaremos esos activos en detenimiento. Déjame un tremendo like si te ha gustado el vídeo y suscríbete por supuesto si no estás suscrito.